desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro y... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, esta es una más de las entrevistas de Antonio Lomas que yo tengo mucho gusto de disfrutar, pues. Hay algo muy importante que quiero comentarte antes de entrar al tema. En la emisión pasada de esta entrevista que ya estamos retomando después de que por ciertas situaciones lo que estaba volviendo una tradición tuvo que pararse un momento, te comento, para nuestro público habíamos informado que una de las fantasías más de la Cuarta Transformación, el que era un número histórico de popularidad del obtenido por Claudia Sheinbaum, y con números precisos aclaramos que en realidad la mayor popularidad era de Carlos Salinas de Gortari. Pues te comento que desde los estrategas de la Cuarta Transformación, no sé si nos escucharon o fue casualidad, lanzaron una nueva encuesta donde ya dicen que el más alto porcentaje no es el de Carlos Salinas, sino que es el de Claudia con más del 80%. Primero te comento eso y luego tú has de recordar, no porque lo hayas vivido en su plenitud, allá por 1929, frente a la vivienda del entonces presidente de México, fue colocado un cartelón donde decía: aquí vive el presidente, mas el que manda vive enfrente. Tiempo posterior, o tiempo anterior, bueno, en el periodo de quien yo considero el mejor presidente, que no es, como lo dirían en la Cuarta Transformación, para mí no es Andrés Manuel López Obrador. El mejor presidente es Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, pues me comentan, en una noche oscura, llegó hasta la casa de su antecesor un grupo del Estado Mayor Presidencial y le dijo: señor, el señor presidente lo ha nombrado como parte del cuerpo diplomático de México en el extranjero, así es que lléguele, y lo sacaron del país. La pregunta es: ¿cuál de estas dos historias es la que está predominando con Claudia Sheinbaum, la presidente de México con A? ¿Cuál de estas dos historias? Bueno, yo creo que es una situación que va a tener variaciones. Ella va a enfrentar pues la disyuntiva de ser simplemente la sombra, la continuación, el segundo piso, la segunda parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o dejar huella, ¿sí? No ser solamente la primera mujer que asume la presidencia, sino además una presidencia exitosa, decente, decorosa. Y aquí, bueno, pues yo creo que para ello tendría que diferenciarse de Andrés Manuel López Obrador, de traicionarlo, pues, decíamos la vez pasada, como una situación que se antojaría deseable. ¿Por qué tendría que ser así? Pues es claro que estamos ante una segunda edición del maximato que se dio en tiempos de Plutarco Elías Calles, y que pues termina precisamente con la disposición de Lázaro Cárdenas
pero vale la pena recordar que eso se dio no de inmediato. Fueron casi 2 años ya de gobierno de Lázaro Cárdenas cuando se dio el rompimiento, si mal no recuerdo. Entonces, pues todavía podemos esperar un año más para ver si Claudia ya va madurando las cosas. Creo que hay una presión fuerte de Estados Unidos que señala no solamente a los hijos del presidente, a Dan Augusto, sino también al propio presidente, y esa presión puede seguirse ejerciendo para que Claudia tome acciones. Entonces no sabemos cómo se va a desenvolver ese tema, pero podría ser eso algo que facilite una situación donde pues de repente ellos tengan que pagar o rendir cuentas ante la autoridad gringa, y Claudia un poco lavarse las manos y decir, pues yo hice todo lo posible por apoyarlos, pero pues así se dieron las cosas. No sabemos, pero sí creo yo que va a ser esta una situación importante. Da la impresión a veces de que Claudia se siente orgullosa de ser lo que es, sí, en relación a López Obrador. Y puede ser, sí, pero la natural tentación de sentirnos orgullosos de nosotros mismos, pues puede sugerir otros caminos, particularmente el de tomar distancia de López Obrador. Vamos a ver qué sigue, ¿sí? Pero de esa decisión va a depender mucho para el futuro del país, ¿sí? Salvador Borrego, entre sus virtudes se encuentra el estudio de la psicología de las masas. Y partiendo de ese punto le pregunto, decirle a las masas que estoy con todo a un lado de López Obrador, que es el mejor presidente, que es el que construyó el México democrático que vivimos en la actualidad, que nunca los van a separar, eso quisieran los enemigos. Preguntando dos cosas: ¿qué tan sincero será ese decir, no vaya a ser como las esposas, en público halagan al marido, dicen amarlo, pero ya en privado, en la soledad de la recámara, lo odian? Primero. Y segundo, ¿qué efecto tendrá para las masas esa actitud, o no sé si actuación de Claudia? ¿Cuál será el efecto, Salvador? Mira, cuando hablamos de las masas, estamos hablando de un grupo mayoritario que casi ronda el 70% de personas con ingresos abajo de 8,500 pesos. O sea, familias que están en una situación pues complicada, ¿sí? Precaria se podría decir. Y esa gente es el grueso del apoyo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, el grueso del apoyo que tuvo López Obrador. Hay ahí fervientes seguidores de López Obrador, por supuesto, y ellos, pues todo lo que signifique cercanía con López Obrador, pues es algo que les complace. Y entonces, pues es un discurso que llega, siento, pues de manera muy favorable a esos sectores. Pero por otra parte yo creo que pues hay un grupo más amplio que seguramente simplemente va a estar con quien esté, y quien está ahora es Claudia, y de quien están recibiendo ahora dinero pues de Claudia. Sí, así lo visualizan ellos. Es claro que es dinero de los contribuyentes mexicanos, de todos, pero como ellos, quien de manera directa reciben el dinero del gobierno, y el gobierno es el presidente o la presidenta, pues así lo entienden. Entonces, pues, yo creo que eso así va a ser.
vamos a tener una situación, pues yo creo que en el estado de ánimo prolongada un poco. Hay un libro que estoy leyendo, Toño, que se llama La tiranía del mérito, y ahí plantea muy bien cómo nosotros de pronto a través de la meritocracia dejamos abrir un espacio para que los triunfadores en este esquema meritocrático se acercaran a la soberbia y los derrotados se acercaran un poco a la humillación, ¿sí? A la amargura. Y eso generó el caldo de cultivo para que empezara el discurso populista, la protesta populista, a tener éxito, a aprender. Y entonces, pues, eso es algo muy complicado, ¿sí? Muy difícil de que se modifique, porque no tiene que ver de la relación de nosotros como ciudadanos directamente con el poder, sino con otros ciudadanos, particularmente los que están cercanos a nosotros. La envidia se da en la cercanía, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, pues, ese primo al que yo envidiaba porque le fue bien, sí, pues ahora yo lo veo que anda batallando y me genera una satisfacción. Y esa satisfacción se la reconozco pues al gobierno que está y que está generándole tantas complicaciones a sectores que antes estaban siendo muy favorecidos por el esquema que teníamos. Entonces, bueno, yo creo que muchas cosas van a seguir así, igual. Creo, sin embargo, que las contradicciones al interior de Morena pudieran ser lo que determine alguna cuestión, y eventualmente la generación de los partidos que están ahí pues formándose, como Somos México y otros, que pudieran también tener algún impacto en la comunidad, dependiendo de cómo ellos se muevan, ¿sí? Pero bueno, pues yo creo que en términos generales la aprobación que tiene la presidenta es una aprobación amplia, sí, con sus bemoles, pero no podemos restarle mérito ni contundencia. Hay encuestas incluso que le dan aprobación hasta arriba del 80%, otras del 70%, 73%. Entonces son buenos números, sí, y yo creo que no son extraños. El problema más grave que tenemos en México es la inseguridad, y el área en la que los números de la presidenta son más favorables son precisamente los que tienen que ver con el número de homicidios en México, ¿sí? Entonces, pues ahí van las cosas. Si solo ese problema resolviera bien este gobierno, si pudiéramos nosotros dentro de 3, 4 años andar tranquilos en la calle, ¿sí? Estar como estuvimos en algunos años, allá por el 1990, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que el pueblo de México le agradecería a la presidenta, a pesar de que otros temas no se hayan resuelto de manera muy favorable. Hay algo que me hace muy interesante, y tú eres el experto en ese tema, yo soy un pobre aprendiz en las encuestas. Hay algo que me llama mucho la atención. Cuando a un amplio sector de la ciudadanía se le pregunta si aprueba o no a Claudia Sheinbaum, dice la aprueba. Pero cuando tú le preguntas si aprueba el trabajo del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, pues sentimos que hay crisis económica, la inseguridad, sentimos que aún no se resuelve, o que se está resolviendo lo de los asesinatos, pero hay muchas vertientes de la inseguridad. ¿Y qué es lo que resaltan? No hablan de los secuestros, no hablan de los cobros de piso, no hablan de las otras vertientes de la inseguridad. Tal vez si hubieran vencido a la criminalidad que le cobra piso a los aguacateros, a los limoneros, a los que cultivan el tomate, tal vez ese sería el punto que estuvieran presumiendo. Pero lo que ha avanzado un poco positivamente es lo de los crímenes o asesinatos. Aquí la pregunta es, ¿qué tan sostenible es la popularidad
contra los resultados reales. Haz de cuenta tú o tu esposa contratan un plomero que cae muy bien, es guapo, joven, simpático, con todas esas virtudes, pero no arregla bien las llaves, la regadera se gotea, el drenaje se derrama constantemente. Pues no sé qué tantas posibilidades tendría de mantener su trabajo, o que tú digas que es un buen plomero. ¿Por qué? Porque lo apruebas como persona. La pregunta es cuánto irá a resistir esta, perdóname, desde mi punto de vista, fantasía creada por López Obrador y su equipo de decirnos, no importan los resultados, lo que importa es la popularidad. ¿Hasta dónde podría ser positiva para el gobierno y el grupo gobernante? Bueno, aquí lo interesante es que evidentemente esto que planteas es una paradoja, no es algo que se entienda que por una parte califiquen mal la gestión de gobierno y por otra parte califiquen bien al personaje, ¿sí? En cuanto a su aprobación, o algunos le llaman popularidad. Lo lógico es que empaten, o sea que si alguien hace un buen desempeño tenga una buena calificación, si alguien hace un mal desempeño tenga una mala calificación. Entonces pues yo creo que no podemos esperar que aguante mucho tiempo eso, ¿sí? Es claro que estamos en un contexto donde hay una serie de distorsiones, o sea, la gente recibe dinero y esa gente pues tiene la voluntad un poco comprada, y entonces cuando tú le preguntas a esas personas, que normalmente son personas con ingresos bajos, con escolaridad baja, si apruebas a Claudia, pues ahí la respuesta es muy fácil, ¿sí? Por supuesto que sí, siempre ha sido así, la aprobación. En los sectores complicados en lo económico normalmente aprueban todos, ¿sí? Pero cuando ya preguntas otra cosa más elaborada, ¿cómo considero que está caminando el país en términos económicos? Pues entonces ahí esos sectores no tienen claro pues cuál va a ser su respuesta, y es más común la respuesta de no sé. Y los otros sectores que estén más información, pues claro que van a decir que no están de acuerdo, y ahí es donde se genera esa distorsión de las cifras. Yo creo que más que porque la gente que la aprueba de manera fehaciente o vehemente, vamos a decirlo mejor así, más que porque esos sectores al mismo tiempo la califiquen mal, sino más bien porque esos sectores tienden a decir que no saben, porque realmente no saben o no contestan, ¿sí? Y entonces pues tenemos esa situación. Creo pues que para contestar de manera concreta a tu pregunta, no va a pasar mucho tiempo, quizá el próximo año ya tengamos esos números más o menos emparejados. Creo que este segundo año pues va a ser muy importante, se van a definir muchas cosas, y creo pues que podríamos nosotros emparejar las cosas, y lo más lógico es que se emparejen hacia abajo, no creo que se emparejen hacia arriba. De hecho ya se están viendo en algunas encuestas que está perdiendo impulso la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué sucede, pero sería un pronóstico pues digamos sobre la base de lo que estamos observando, ¿sí? No tanto como otra cosa que pudiera ser un deseo o alguna expectativa así. Yo creo que el riesgo de que ella pierda popularidad en este segundo año es grande, sí, porque aparte los temas que están envolviendo la agenda y dominando la agenda siguen siendo adversos a la presidenta y al gobierno de la 4T, que es el tema del huachicol fiscal, que ese tema ahí está. Y por más que quieran tapar y por más que aquí quieran decir que no hay nada y no hay pruebas, etcétera, pues la válvula está abierta desde allá, desde Estados Unidos, y entonces van a seguir sacando cosas. El golpeteo de Estados Unidos al gobierno de México es muy fuerte. El artículo que esta semana publicó el New York Times, donde habla de
pues el contrasentido entre la pretensión de ser austeros y el derroche o la vida de lujos que están llevando las personas de la 4T o de Morena, pues es un golpe fuerte y van a seguir ellos con eso, ¿sí? Entonces de repente pues se va a dar esta situación de deterioro, yo creo, que habrá que tener muy en cuenta. Por supuesto va a depender también de qué es lo que haga la presidenta. Si de repente hace algo espectacular, pues entonces vamos a tener una situación diferente. Pero yo me muestro al respecto más pesimista que optimista. Salvador, hace días me tomé un café con un estudiante de teología y hablamos de encuestas. Él me dijo que la religión y las encuestas en esta época son actos que lo único que buscan es motivar la fe. Por eso yo te pregunto, en esta época, ¿qué tan creíbles son las encuestas o son actos de motivar la fe hacia los personajes que son encuestados y que dicen, mira, es que las mayorías no pueden estar equivocadas? Y las mayorías dicen que este personaje pues es el preferido, es el que tiene la aprobación. Te vuelvo a preguntar, las encuestas se han vuelto un acto de fe más que un proceso científico para tratar de medir la realidad. Bueno, me gusta esa idea así, eso de que has platicado con un teólogo en formación. Hay un pasaje bíblico donde Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Sí, bueno, eso es una encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de los apóstoles dice que eres el Cristo. O sea, saber qué somos, qué piensa la gente de nosotros es muy importante. Y por supuesto que eso es lo esencial. A veces dice la gente, oye, ¿por qué las encuestas son tan caras? ¿Por qué Y bueno, pues yo les respondería como se responde a la pregunta aquella de que, oye, ¿por qué los divorcios son tan caros? Entonces la respuesta es porque lo valen, ¿sí? Así las encuestas, porque lo valen. Decía Gustavo Adolfo Bécquer, de lo poco de vida que me queda, diera con gusto los mejores años por saber lo que a otros de mí has hablado. Y de esta vida mortal y de la eterna lo que me toque, si me toca algo, por saber lo que a solas de mí has pensado. Todo eso se puede dar por saber qué piensan de ti, por saber qué dicen de ti. Y entonces pues las encuestas precisamente lo que hacen es decirle a un cliente que las contrata qué piensan de él, qué dicen de él, y eso vale mucho. Si pensamos en Gustavo Adolfo Bécquer, pues él está pensando en su amada, ¿sí? Y nosotros cuando pensamos en la muchacha, que es la opinión pública, pues esa es la amada de los políticos. Y entonces tenemos esa situación. En esencia, fundamentalmente, una encuesta lo que pretende es saber qué está pensando la gente, y eso es muy valioso. Ahora, el uso que se ha estado dando últimamente, pues ha sido un uso propagandístico, y entonces, pues uno sí ahí tiene una situación distorsionada, sí, corrompida, que procura generar en la opinión pública misma sí una retroalimentación que la distorsione también, de acuerdo a los intereses pues que ellos tienen, que la distorsione para bien. Ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la encuesta un recurso que refleja su fortaleza, pero una fortaleza que tiene que ver, sí, con la población general, pero por la composición de sus fuerzas, donde están predominando los sectores con menos educación, con menos ingresos, etcétera, los marginados, pues en términos prácticos ya de orden político, como ir a una manifestación, si no la acarreas pues no van a ir, o como para ir a una elección, van a la elección de los jueces menos del 10% efectivos, porque mucha gente puede decir simplemente a mostrar su descontento. Entonces tú dices, bueno, es una fuerza que no es real,
pero cuando yo la muestro como el resultado de una encuesta, que es la opinión de la gente, pues ahí se ve que yo tengo una fuerza grande, que sí es un poco de fe, sí es un poco fantasiosa, no es real en términos concretos. Imagínate que hubiera un enfrentamiento, sí, tú tienes un ejército muy grande, pero pues están lisiados o no pueden hacer nada. Pues ¿de qué te sirve que esté muy grande? A lo mejor otro ejército bien preparado, con muchísimos menos, pues te puede dar una batalla que a lo mejor hasta te la gana, ¿sí? Así estamos con las encuestas, ¿sí? Vivimos una situación lamentablemente de uso propagandístico de ellas, que yo espero pues que pronto vaya diluyéndose, porque también está mostrando como tal, como propaganda, una inefectividad que pues ya la verdad debería de hacer dudar a quienes las usan de ese modo, ¿sí? Por otra parte, un uso adecuado de este tipo de instrumentos pues ofrece mucho más en el propósito de fortalecerse que andar echándole pues mentiras a la gente con encuestas amañadas. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos. Salvador, profundicemos un poco más, aunque no es el punto central el día de hoy, pero me gustaría profundizar un poco sobre esto de las encuestas. Yo me levanto a las 6 de la mañana, por decir algo, agarro mi celular, mi computadora y digo, me interesa saber cómo va tal candidato o tal alcalde. Subo su foto en Facebook, en Twitter, en YouTube, y pongo otro líder a su lado. Y digo, ¿cuál de estos dos líderes consideran ustedes que es el líder más fuerte en mi estado o en mi municipio? Okay. Y resulta que uno de ellos se entera de la encuesta y lanza a todo su equipo a decir que él es el mejor líder. ¿Qué tan creíbles son? Hablemos claro, las encuestas de redes sociales. Son muy poco creíbles, porque no es una parte de la población que refleje de manera cabal a la población completa. Es claro pues que hay algunas redes sociales como Facebook que están difundidas muy ampliamente, y eso iría un poco en contra del argumento que te acabo de mencionar. Sí, pero hay otro problema adicional, ¿sí? Tú lanzas la pregunta y a la gente le llega y responde a voluntad. O sea, responde ¿por qué? Pues porque le interesa el tema. Entonces, ¿qué sectores son los que están ahí participando? Pues sectores precisamente politizados, pero no reflejan de manera cabal el todo. Aparte, los sectores politizados pues no llegan al 50%, ¿sí? Como 40 y tantos %. Entonces, tú tienes, para lograr una representatividad, ¿sí?, el recurso de la aleatoriedad. Entonces, tú tienes una población, tomas una muestra aleatoria y tú vas como investigador a la persona que tú seleccionaste, y a esa es a la que le preguntas, ¿sí? Y en base a las respuestas que esa y las demás personas en la muestra aleatoria te den, sacas un valor, ¿sí? Un valor que representa, con márgenes de error y niveles de confianza y lo que tú quieras, pero que representa a la población completa. En este caso no. Tú lo que avientas es la pregunta y luego la gente a voluntad participa o no participa. Entonces esa muestra no es una muestra aleatoria y en consecuencia los resultados pues no nos dan la credibilidad, ¿sí? Las estimaciones pues que reflejen de manera más o menos fiel a la que corresponde a toda la población. Entonces la respuesta es que no son confiables. Son muy baratas, eso sí, porque tú puedes poner a la computadora que esté mandando eso y está recopilando información, ¿sí? Y a la vuelta de algunas horas vas a tener una muestra muy grande. Por eso ves compañías
que te dicen, a ver, esta es la población, esta es la información a nivel nacional, esta es la información en este estado y en este otro estado, etc. Una gran cantidad de información, pero que no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Y entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos hoy en día, lamentablemente, sí, inundando muchos espacios informativos. Incluso compañías que antes hacían encuestas normales, ¿sí? Ahora en el afán de seguir siendo protagónicos, pues están haciendo eso. ¿Sí? ¿Y qué tanta credibilidad en estos momentos tienen las encuestas tradicionales, cara a cara, aleatorias? Me refiero porque se ha dado un fenómeno. Se manejan dos encuestas. La encuesta real, que normalmente se conserva bajo candado y con acceso a quien las paga y a los grupos de estrategas. Y la otra encuesta, que muchas veces es la versión maquillada de la encuesta real. ¿Qué tanta credibilidad tendrá cuando el Universal o la Jornada lanzan una encuesta y dicen estuvimos con 1000 ciudadanos y los encuestamos sobre este tema y la respuesta de ellos fue esto? ¿Qué tanta credibilidad es el producto que se le entrega a los ciudadanos? ¿No habrá dos historias por ahí, una oculta y una verdadera? Bueno, para empezar, decir que una encuesta es real o que es una encuesta que refleja de manera fiel lo que está en la población completa no hace mucho sentido. Cuando hacemos una encuesta lo hacemos porque no sabemos cuál es la situación real en toda la población. Estamos en el contexto de la incertidumbre, ¿sí? No sabemos pues cómo están las cosas. Y con una serie de salvedades como de eso que llamamos margen de error, nivel de confianza, etcétera, encontramos un valor sobre el cual tenemos una cierta confianza elevada de que se parece mucho a los valores reales, ¿sí? Y eso es lo que nos da una encuesta. Ahora, pretender que esa encuesta es real y que corresponde a la población, o sea, es algo que nos hace naufragar, si no sabemos nunca, ¿sí? Y luego modificarla para efectos de propaganda, sí, pues eso ya habla de una situación pues irregular, sí, casi delincuencial. Y entonces lo que tenemos pues publicado pues son los resultados que no sabemos si son los que realmente le salieron en la encuesta que hicieron, si fue la modificación. Yo quiero pensar que las que publican algunos medios nacionales como el Financiero, el Universal también, Reforma, etcétera, que sean las encuestas que les salieron, así como les salieron en el estudio demoscópico que ellos hayan realizado. Yo tengo la esperanza de que así sea, ¿sí? Y hay una situación que es interesante y es una cosa que debemos de tener muy en mente ante la imposibilidad de saber si realmente la encuesta se realizó siguiendo de manera rigurosa los esquemas metodológicos, ¿sí? Porque eso no está a la mano, entonces no podemos decir que la encuesta está realmente bien hecha, ¿sí? que está bien, validar una encuesta así. Pero hay otro recurso que sí tenemos, Toño, y eso está al alcance de todos, y es lo que llamamos la validación externa. A ver, te sale una encuesta como las que están saliendo ahora, donde dice que Claudia tiene una aprobación del 80%. La pregunta es, ¿para ti hace sentido eso? ¿Te parece que es así o no te parece que es así? Si tú dices sí, yo creo que sí, esa es la aprobación que debe traer la presidenta, entonces estarás validando esa encuesta, ¿sí? En el esquema de validación externa, ¿sí? Es claro que tú puedes tener una opinión, una validación, sí o no, y yo podría tener otra. Es una característica de eso. Por supuesto que es subjetivo y depende mucho de qué tanta información tú tienes de un fenómeno.
Por eso es más valiosa la validación que haga un experto, un conocedor de un tema, a la que haga una persona que no está tan involucrada en esas cosas. Pero es un recurso que tenemos a la mano y yo creo que aunque tiene ese tipo de bemoles, pues es muy valioso. Es muy valioso y es algo que se tiene que hacer siempre. Yo le entrego a un cliente un resultado, ¿sí? Y yo lo que espero es que él no lo tome como verdad, ¿sí? Tampoco que lo rechace. Lo que yo espero es que él lo vea y haga un recuento pues de la situación como la está viviendo y que él valore si darle credibilidad a eso o no, que pase por el filtro pues de su vivencia personal o de la vivencia y el conocimiento de sus asesores, ¿sí? Una información, ¿sí? Por ejemplo, en el esquema de nosotros tenemos alertas. Una alerta significa que le fue o bien o mal a un personaje. Entonces, así de manera muy simplificada, yo lo que espero es que si yo le digo, oye, te fue mal esta semana, sí, que él le pregunte a sus asesores o que él se cuestione, a ver, ¿pasó algo como para que me haya ido mal? Sí, es muy interesante porque si él encuentra algo que hizo o que sucedió que le generó deterioro, muy probablemente él pueda hacer algo al respecto. Si fue algo que tiene que ver con el ambiente, con lo que sucedió, con lo que hizo la presidenta o lo que hizo el gobernador, pues no puede él hacer nada al respecto, más que esperar si le afectó de negativamente que pase el efecto. Pero si es algo que él hizo, una decisión que él tomó, algo que él pueda corregir, pues muy probablemente al hacer la corrección la gente ya no esté tan molesta. Y muchas veces ocurre que cuando la gente observa que alguien que hizo algo que no estuvo bien, sí, reconoce que se equivocó y aparte lo corrige, hay un premio. Sí, muchas veces no regresa donde estaba, sino que se va todavía más arriba. Y ahí está la dinámica de lo que llamamos la mejora continua, que es el propósito. Tú estar mejorando, tú estar estando más fuerte, tener más aceptación, tener más intención de voto. Esa es la clave de esto, ¿sí? Y bueno, pasa mucho por este concepto de validación externa, o sea, juzgar, ¿sí? Juzgar si es razonable o no, y en caso de que lo sea, pues hacer los ajustes necesarios, sí. ¿Ok? Salvador, hubo una época en que las encuestas eran fundamentales. Tal vez las nuevas generaciones no lo sepan, pero hubo un tiempo en que los Oxxos, los Super 7 no existían. Sí. ¿Y qué fue? Cuando se decide hacer los Oxxos y los Super 7, lo primero que se hacía es una encuesta. Claro. Para buscar el lugar de ubicación de esas tiendas. Las empresas buscaban a los encuestadores para saber qué productos podrían ser los más relevantes de su compañía. Alguien que quería ser candidato recurría primeramente a una encuesta para saber cuál era su realidad, porque ser candidato tienes que buscar recursos, sacrificarte, etc. Era un recurso para tomar una decisión. Sigue siendo, y hablemos claro, la encuesta un recurso válido a cómo están las cosas para tomar decisiones tan importantes, donde va tu patrimonio familiar, tu salud y tal vez hasta tu estabilidad mental. Son válidas, son un recurso importante las encuestas. Siguen siéndolo. En la parte comercial, pues son las personas que hacen estudios de investigación de mercados. Sí, que finalmente tienen en la encuesta uno de los pilares. Hay más cosas que se utilizan, también se usan en la parte política, los focus group, por ejemplo, que son pues, complementarios pues a las encuestas. Y los políticos también siguen haciendo eso, ¿sí? Siguen contratando para decidir si le entran o no le entran para empezar, ¿sí? Es claro que es importante para un político ser conocido, ver qué opinión tienen de él, etcétera. Y al menos indagar pues sobre cómo quedaría él en términos relativos con otros posibles aspirantes de otros partidos. Eso sigue igual.
está distorsionado, está, digamos, infectado del uso propagandístico, pero en esencia esas cosas se siguen haciendo. Yo creo que deberían, tanto en el ámbito mercadológico como en el ámbito político, pues generalizarse los monitoreos, sí, que es la alternativa que nosotros hemos dado a las encuestas tradicionales, pero pues son cambios culturales que tardan muchos años en suceder. Yo espero antes de morirme ver que ya estén utilizando lo que yo he desarrollado, pero por lo pronto me conformo con que por lo menos yo lo hago y yo tengo mis clientes que son beneficiarios de esta metodología, porque muy frecuentemente cuando alguien logra un cambio, ¿sí?, pues no ve que se utilice y muchas veces pasan al olvido sin haber sido utilizadas nunca. Yo, bueno, tengo la fortuna por lo menos de hacerlo yo, pero creo que eventualmente esto va a avanzar. Es algo que tiene mucha resistencia, Toño, fíjate. Te voy a platicar una historia. Un día yo le dije al rector del sistema tecnológico de Monterrey, le dije, ¿te atreverías a ser el primero, sí, que enseñe un esquema diferente, que corrija el problema que tienen las encuestas a nivel mundial? Y me dice, por supuesto que sí. Bueno, pues yo te puedo ayudar. Lo que tenemos que hacer no es hacer un gran cambio. Tú vas a las materias que estás dándole a la gente que estudia mercadotecnia, a la gente que está estudiando economía, incluso, o sea, todas las carreras que usan de algún modo las encuestas. Dije, no vamos a quitar nada de eso, simplemente vamos a agregar el tema de los monitoreos, porque finalmente los monitoreos tienen como base la encuesta. Entonces es agregar un temita más y listo. Órale. Me dice, le hablé a Alejandro Poiré, el de la Escuela de Política del TEC de Monterrey, que está allá en México. Sí, te va a buscar. Bueno, a los pocos días, oye, ¿ya te habló Alejandro? No me ha hablado. Ah, muy bien, le voy a volver a decir. ¿Tú cuánto te tardarías para hablarle a una persona si tu jefe inmediato te lo pide? Bueno, Alejandro Poiré se hizo un pendejo como 3 meses. Hasta que finalmente nos sentamos, ¿sí? Alejandro Poiré fue secretario de Gobernación y trabaja en el sistema TEC, ¿sí? Y entonces le digo, mira Alejandro, te tengo 2 noticias, ¿sí? Ya cuando finalmente nos reunimos. Una buena y una mala, ¿sí? La mala es que lo que estás estudiando de encuestas no sirve ya, o sea, está obsoleto. Ya está rebasado. Y aparte de eso, si tú el análisis político lo cuelgas, lo fundamentas en la encuesta, pues le das en la madre también al análisis político, o sea, te chinga todo. La buena es que lo podemos arreglar, y está así, así, así. Ya le expliqué más o menos de qué se trata. Me dice, ok, te vamos a llamar para que vengas a México a platicar con los maestros. Ok, de acuerdo. Todavía no me llama, Antonio. Sí, se hicieron pendejos, o sea, no quisieron saber nada. Bueno, intentamos acá a nivel de licenciatura, lo mismito. Sí, o sea, las organizaciones se resisten a los cambios y eso es normal, ¿sí? Poco a poco, sin embargo, yo creo que van a irse dando las cosas. Yo insisto en estar escribiendo cosas, estoy escribiendo unas lecciones y estar dando elementos pues cada vez más pues, de convicción para que la gente tome esto. Pero pues a la gente no le gusta cambiar, ¿sí? Están muy cómodos, están en sus áreas de confort. Y que los muevas de ahí, aunque sea un poquito, sí, no les gusta. Yo, por más que trato de persuadirlos de que sí, es un poquito de cambio, sí les voy a perjudicar un poco, les digo que les va a doler, pero les va a gustar, sí, pero no he podido convencerlos. Salvador, para salir de este tema e irnos al cierre de este programa, te pregunto. Me he dado cuenta que una de las modas entre los políticos es tomar el teléfono y decir, señor, le encargo una encuesta, ¿cuánto me cobra? No, pues tanto.
Ok, nada más que le voy a pedir un favor. Yo quiero ir 5 puntos arriba de mi principal seguidor. Por eso lo voy a pagar. ¿Qué opinión te merece esa actitud que se está poniendo muy de moda ahorita, que ya empiezan las precandidaturas? Hay esa tentación de agarrar el teléfono para comprar encuestas. ¿Qué opinión te merece? No, pues la peor opinión, sí. Yo, para empezar, me siento ofendido cuando alguien trata de sugerirme eso. A veces lo han hecho amigos muy queridos de la política, y quizá por esa condición pues de amistad se sienten un poco a veces en la confianza de decirlo. Y yo, pues en relación a eso, de la manera más amable, de la manera más diplomática, más cariñosa, los mando a chingar a su madre. Cariñosamente. Y bueno, pues eso es algo que les enfada, porque ellos se mueven en el contexto político y para ellos ese tipo de cuestiones son, pues digamos, cosas extrañas y ininteligibles. O sea, a ver, pues ¿qué tiene que ver, hombre? Sí. Quizá ellos no lo entienden, pero es algo grave porque viene a darle la madre a todos, ¿sí? Yo creo que pues para muchos profesionales de esto puede ser que estén en una situación extrema y tengan que hacerlo, sí, pero pues lamentablemente es algo que ahí está. Yo no me he prestado a eso, pues no es algo que sea correcto. Y por otra parte, pues yo lo que les digo es, ¿para qué quieres hacer eso si utilizando esto de la manera que yo te ofrezco, pues tienes una ventaja competitiva, o sea, que te da mejores resultados que andar haciéndole al pendejo, ¿sí? Pero pues está ahí, hay algunos estrategas ahí que son los que sugieren esas cosas, pero la verdad son pendejadas, y ojalá que pronto salgamos de eso, porque sí le están dando al traste a la credibilidad de las encuestas, y las encuestas son algo muy importante en lo que a todos nos lleva. Mira, cuando tú tienes en la encuesta un instrumento creíble, lo que tienes es un elemento de validación de la limpieza de un proceso electoral. Así de manera global, ¿sí? Digamos que la encuesta que se hace unos días antes de la elección, ¿sí? Que te dice que va a ganar fulano o que fulanito tal tiene cierta ventaja. ¿Sí? Si gana, entonces la encuesta está validando, está diciendo, bueno, es lo lógico. Luego, la encuesta de salida. La encuesta de salida es muy interesante porque cuando tú preguntas a una persona si va a votar antes de las elecciones, pues él te contesta, sí. Si le preguntas si va a votar, te va a decir, como es parte del deber ser, te va a decir que sí va a ir a votar. Pero a la hora de la hora, la mitad no va a votar. Sí. Por otra parte, la gente pudo haber cambiado de opinión. Y entonces, una encuesta te da una cierta validación, pero es muy gorda, así muy burda, muy tosca. Pero la encuesta de salida es una maravilla. Darle en la madre también a las encuestas de salida, cuando salen todos los candidatos con una encuesta de salida diciendo que ellos ganaron, es terrible. Pero una encuesta de salida confiable, sí, te está validando el proceso de manera más precisa. Porque si ellos, cuando salen, les preguntas por quién votó, primero estás hablando con la gente que ya votó, no con la gente que puede ser que vaya y vote y no vaya a votar. Esa es una cuestión básica. Segundo, él te dice lo que él hizo. Él votó por un partido, el que sea. ¿Sí? Y entonces, lo que él no sabe es si el jefe de casilla le anuló el voto o no. ¿Sí? Entonces, él me dice lo que hizo. Entonces, que de repente se den fenómenos como que hay más votos nulos que la diferencia entre dos partidos. Sí, entonces el hecho de que nosotros registremos cuál fue la intención de él es fundamental. Sí, entonces debe de empatar el resultado de una encuesta de salida con el resultado electoral. Si no empata, quiere decir, número uno, que hicieron trampa ahí, sí,
de modo por la cuestión de nulidad de votos, o de plano por alguna cosa todavía más tosca de que simplemente pusieron otros números. Y si compraron a todos los representantes de los partidos y firmaron de conformidad, ese es el crimen perfecto. Entonces la encuesta de salida nos da la posibilidad de verificar si nuestros procesos democráticos son de veras correctos, son sanos, ¿sí? Y al nosotros desacreditar ese tipo de recursos, lo que sacrificamos fue la posibilidad de tener una democracia realmente adecuada, ¿sí? Realmente vigente, ¿sí? O sea, iríamos en contra del fraude electoral de manera frontal, teniendo las encuestas como un instrumento fundamental. Para ello necesitamos que recuperen su credibilidad, volver a confiar en ellas, y eso va a estar bien cabrón. Cierro con dos preguntas sobre dos temas diferentes, Salvador. La primera de ellas, cuando uno hace una inversión, espera que sea algo redituable. ¿Qué tan redituable es para los políticos comprar una encuesta maquillada donde en estos momentos como precandidatos dice esa encuesta maquillada que son los que van arriba? ¿Tendrá alguna razón de ser el pagar una encuesta así? Y la segunda pregunta, y con esto cerramos, es: ¿quién manda en México? ¿Claudia o Andrés Manuel? Adelante. A ver, la primera, pues claro que tiene sentido para ellos. Para empezar, ellos te sacan una encuesta donde dicen que ellos van arriba y van a visitar a personas para que las apoyen, ¿sí? Claro, engañándolas, defraudando a los que los van a apoyar, o sea, es un acto desde el punto de vista ético, moral, reprobable, pero ese es el uso que le dan. Ya en un proceso electoral se supone que al estar viendo una encuesta, una persona indecisa podría orientarse en el sentido en que la encuesta le está diciendo quién es el que va ganando, bajo la idea aquella popular de que a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Pues si la gente va a votar por este candidato, pues yo también voy a votar por él. Sí, eso es así en términos generales el uso que se hace, pero yo insisto, sí, creo que son usos irregulares, sí, de la encuesta, pero se entiende pues que lo hagan, sí. Y por supuesto estamos hablando de que lo hacen a costa de cuestionar su propia honorabilidad, ¿sí? Porque eso de ir a mentirle a alguien a quien estás buscando apoyo, pues es algo realmente reprochable. El otro asunto, ¿quién manda? ¿Claudia o López Obrador? Yo creo que manda Claudia, por supuesto, pero creo que en temas cruciales López Obrador tiene el don de veto o la influencia. Se rumora mucho que hubo una llamada telefónica donde le pidió la conminó, sí, de ahí sí es el término, sí, a que dejara en paz a sus hijos y también a Adán Augusto. A tu hermano que sí, nunca tuvo. A tu hermano, sí. No, sí tuvo muchos hermanos. Pero el punto aquí es que yo creo que son muchos los asuntos de gobierno, son muchas las cosas que se mandan, que se deciden, y por supuesto que la gran mayoría de esas decisiones las toma Claudia, sí. Pero en temas cruciales, puntuales, por supuesto que López Obrador tiene mucha influencia y mucho poder sobre ella y puede hacer ese tipo de cosas que normalmente se entienden como que él tenga el control de las cosas, ¿sí? Entonces, es un sí pero no, ¿verdad? Yo creo que justamente cuando vamos a decidir si ella tomó una situación diferente, pues va a ser cuando en un punto de esos cruciales haya una diferencia de opinión y ella se imponga. Sí, esas cuestiones cruciales son, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con el tema del huachicol fiscal. ¿Sí? Si de repente se tiene que proceder, por ejemplo, contra Mario Delgado o contra Dan Augusto López, ¿sí? Entonces ahí pues vamos a ver que las cosas se van a poner complicadas, ya no digamos si se procede en contra de alguno de los hijos del presidente. Ahí es donde van a saltar chispas, ahí es donde se estaría el choque,
Y ahí es donde estaría el rompimiento que dice Claudia que nunca, nunca, nunca se va a dar. Bueno, el día de hoy le quiero agradecer a Salvador Borrego su presencia en esta entrevista. Les pido por favor que la compartan para que nuestra opinión llegue a la mayor parte de los ciudadanos, que es lo que queremos con este tipo de entrevistas y con nuestro trabajo. Es generar una opinión, una idea que busque contribuir al esquema social que existe en estos momentos en México. Y les comento que a menos que ocurra una hecatombe o se acabe el mundo, nos vemos y nos escuchamos en estas emisiones de En Opinión de Salvador Borrego el próximo martes. ¿Algo para cerrar? Nada más desearle a nuestros amigos lo mejor para ellos, sus familias, sus entornos laborales. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre les digo, hablemos claro. Hasta la próxima.